Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Luis Velázquez, estamos aquí desde Consultorio Médico Alianza Latinoamericana para proyectar lo que sería el episodio número 38 de Salud del Día. Y vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con lo que es hernia discal, ¿bien? Para saber qué es la hernia discal, primero tenemos que saber qué son los discos intervertebrales, ¿bien? La columna vertebral es una especie de torre, para que me entiendan, como una torre de tuercas, ¿no? Que uno pusiese una torre de moneda, una torre de tuercas, una encima de la otra, ¿no? En problemas de escoliosis que vamos a tratar en un episodio de los venideros, hay cierta desviación, todo esto, varias patologías, ¿no? Pero, ¿qué es lo que suele ocurrir allí? Imagínense que usted tiene su columna, tiene varios segmentos, cervical, torácico, el lumbar y el sacro, ¿no? Imagínense que usted tiene su columna, ¿no? Que son todas las vértebras una encima de la otra. Entonces, entre cada vértebra hay una especie de esponja o de amortiguador, ¿verdad? Que son los discos intervertebrales, que es donde radica la patología que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Cuando en estos discos hay desplazamiento de toda su estructura porque se quiebra el anillo fibroso en el exterior, entonces la parte céntrica, que se conoce como parte pulposa o que es como una especie de realmente la parte blanda, ¿no? Sale por esa ruptura que se da del anillo externo, que es más rígido, que se conoce como anillo fibroso, y entonces esa gelatina, eso que sale, eso que protruye, ¿no? Que se sale por allí, va a presionar a los nervios que nacen de allí. Acuérdense que en la parte interna de lo que es la columna vertebral va la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal es el conjunto de nervios que envían señales del cerebro a los músculos y de los órganos sensoriales hacia el cerebro, ¿bien? Entonces, todos los nervios que nacen de la médula tienen una disposición así como esta, ¿bien? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si usted tiene su columna, supongamos, sin ningún tipo de patología herniaria, sin ninguna hernia discal, usted está así, no hay problema, ¿verdad? Tiene su nervio y tiene su columna en perfecto estado, pero cuando aparece una hernia, entonces es como, imagínense usted que usted tiene un sándwich, que es un buen ejemplo que se me ocurre, usted tiene un sándwich de jamón, de queso, de lechuga, de lo que fuere, y de repente a usted se le ocurre aplastarlo así, ambos panes, entonces obviamente la parte, el relleno de ese sándwich se va a desparramar, por usar una palabra, se va a salir, y eso lejanamente es lo que ocurre en una hernia de disco, una hernia discal. Entonces cuando sale hay esa protrusión, esa salida, se pisa, ¿verdad? El nervio. El nervio, acuérdense que son como cables que envían señales, ¿no? Entonces ahí precisamente se produce entonces la lesión. Fíjense que hay una lejana similitud al grupo de hernias que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Las hernias ya umbilical, hernia inguinal, hernia plural que se tocaron. Realmente que en aquel entonces era un defecto aponeurótico que tiene que ver con la aponeurosis, que es otra cosa, que es muy distinto a la hernia de disco, a un disco intervertebral. Bien, entonces, ¿cómo sabe usted o cómo pudiese usted sospechar de que usted tiene esta patología que es la hernia discal? A través de los síntomas, ¿no? Pero están más predispuestos, hay predisposición en ciertos pacientes. Lo primero que tiene que tomar en cuenta es que tiene que ver mucho con la edad, ¿no? A manera que los años van pasando, estos discos que suelen estar bastante bien hidratados, bastante esponjosos, van perdiendo esa contextura blanda, esa consistencia, mejor dicho, esa consistencia blanda, y se van haciendo cada vez más rígidos, ¿no? Entonces ahí es donde se quiebra la parte del anillo exterior y es más probable que aparezca la hernia discal. Bien, entonces también tiene que ver con personas que tienen oficios, tienen trabajos donde están mucho tiempo sentados. Un buen ejemplo son los conductores de vehículos, ya sea de camiones, sea de taxistas, todo esto, porque ellos también tienen esa vibración producto del motor y eso empeora más y hace más propenso a que aparezca una hernia discal, ¿no? Otros casos que se suelen ver son, igual que los otros tipos de hernias que hablamos en el otro episodio, la aponeurosis, cuando alguien alza un peso muy grande, ¿no? A veces uno tiene el error que cuando se cae un peso, nosotros vamos y en vez de agacharnos y recoger el peso, nosotros hacemos así, doblamos todo el cuerpo y ahí es donde aparece la hernia. Entonces usted trate de evitar ese movimiento de inclinación y alzarlo, justo cuando uno inclina y uno alza ese peso, ahí todo el peso de lo que estamos levantando radica en la columna y es donde puede aparecer la hernia. Entonces es mejor agacharse, recoger y volver a subir de tal manera que todo ese peso recaiga sobre los miembros inferiores, ¿no? El cuádriceps.
Entonces los síntomas tienen que ver con un dolor. Uno suele tener dolor en el lugar donde aparece la hernia, y ese dolor también tiene que ver con un tipo de dolor que es el dolor neuropático, que es así como si usted lo cortaran, que nosotros los médicos le llamamos dolor lancinante, y con otras sensaciones como la parestesia, que es ese hormigueo que uno siente a veces cuando se sienta en mala posición, que siente sobre todo en las piernas, o cuando uno se duerme sobre el brazo, que también se te duerme el brazo. Así que a veces hay sensación como si uno tuviese el brazo o la pierna más grande de lo que realmente la tiene. Eso, ese entumecimiento, ese también aparece en casos de hernia discal. Y otro síntoma que es bastante común es pérdida de la motricidad, de la movilidad, a tal punto que una persona con una hernia discal a nivel cervical, por ejemplo, donde están los nervios del plexo braquial, pudiese tener algo en la mano y de repente se le cae sola involuntariamente, la mano se suelta. Y entonces imagínense el nivel de incapacitante, ¿no?, que tienen estos pacientes con estas hernias discales tan avanzadas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted si usted tiene alguno de estos síntomas? Tiene que acudir con un facultativo, puede venir para acá si está cerca aquí del sur, o si está en el centro y desea venir para acá, yo perfectamente lo puedo evaluar acá, lo podemos evaluar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los médicos ante un paciente que tenga estos síntomas? Vamos a hacer maniobras físicas precisamente para ver si realmente lo que usted tiene es una hernia discal. Muchos pacientes que tienen hernia discal también, acuérdense que la columna es así como el mástil de un barco, pero que en vez de tener las velas a los lados, tiene estos grandes grupos musculares como el dorsal ancho que hay a nivel de la espalda. Entonces están asociados también con contracturas musculares. Bien, entonces uno evalúa, uno hace examen físico, ciertas pruebas para ver realmente el origen de ese dolor que suele tener, que tiene el paciente. Y es muy importante, nosotros los médicos tenemos que indicar estudios imagenológicos. Uno que es bastante conocido y bastante económico es la rayos X, ¿no? Usted le puede solicitar una rayos X y tener ciertos signos que sospechen de que ahí hay una hernia discal, pero el verdadero estudio, que realmente es importante o que va a tener más precisión, es la resonancia magnética nuclear. Ahí no va a ver con mucha precisión el tamaño de la hernia, no va a ver exactamente dónde está ubicado, y el diagnóstico va a estar mucho más completo. Bien, en esos casos ya sea una resonancia magnética nuclear, que es un estudio más costoso que la rayos X, pero mucho más preciso también. Entonces, ya hablando de la parte de tratamiento, como nosotros los médicos vamos a quitar esos síntomas, vamos a curarlo a usted de una hernia discal. Lo que suele indicar son analgésicos, ¿no? Analgésicos tradicionales, los llamados AINES, ¿verdad? Como meloxicam, como el diclofenac, como el ibuprofeno, de manera que usted no tenga el dolor, que es el principal síntoma, ¿no? Importante, si hay componente de ese dolor neuropático, que es el dolor que ocurre como tal porque se pisa el nervio, que si el miembro superior son los nervios del plexo braquial, en el miembro inferior sería el nervio ciático. Entonces ahí uno tiene que asociar con ciertos medicamentos diseñados para ese tipo de dolor, como por ejemplo la pregabalina, que es bastante buena, dosis de 300 miligramos, una vez al día, 2 veces al día, hasta una dosis máxima de 600 miligramos también es buena idea, ¿no? Es una terapéutica bastante efectiva. Muchos doctores también utilizan esteroides por vía oral, ¿bien? Como la prednisona. Y también se suelen inyectar esteroides de depósito por vía epidural, de estar en el lugar justo donde está a nivel, donde está esa producción, esa hernia discal, de tal manera de tener esa herramienta terapéutica también. Es muy importante la fisioterapia, todos esos ejercicios físicos como para que haya mejoría de los síntomas, de la motricidad y todo esto, es bastante importante. Y como siempre, ¿verdad? No todo es así tan bueno para el paciente, porque a un paciente le gusta operarse. Hay un pequeño porcentaje de estos casos que ameritan resolución quirúrgica, que puede ser bien sea un traumatólogo, bien sea un neurocirujano que opere columna. Se va a realizar una operación donde se extrae la parte que se salió del disco, o se extrae todo el disco, y ese es un procedimiento que se llama ortodesis. Tienen que unir las dos vértebras que están por encima, así como los dos panes de sándwich, pues la vértebra que está arriba y la vértebra que está por debajo, y se colocan unas prótesis metálicas allí que sirvan como esa misma función de amortiguador que tenía el disco que se está extrayendo. Bien, entonces este fue el episodio número 38 de Salud del Día. Yo soy el Dr. Velázquez. Ya saben, cualquier duda pueden comunicarse conmigo por este número WhatsApp. Más aquí ya saben, en Guayaquil, en el Comando Central de la Avenida de Cruz, frente al Ecuador, apenas 15 metros para ir a la cancha. Entonces espero que hayas logrado este episodio. Nos vemos en la próxima oportunidad.